martes 13? ¿Cómo? ¿Por qué no se puede casarse en martes 13? Pues toda la mala suerte. Así dice el dicho, martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Dicen así en Cuba. Yo escuché ni te embaraces. Ah, no. Bueno, ya. Ni te cases, ni te embarques. O sea, no te montes en un barco. Ok. Ni te metas en ningún proyecto. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, todo bien. Sí, bastante bien. No se puso un poco. Bueno, sí. Sí, y se ve la cámara también, porque es que yo lo puse pantalla completa, no me veo, no sé si se ve la cámara. Sí, también. Todo. Ok, listo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias pues por la invitación a hablar aquí en nuestro seminario y gracias Jesús por la presentación. Entonces, le voy a hablar de una exploración que realizamos sobre las conjeturas del pantano o conjeturas de gravedad cuántica empleando aprendizaje de máquina. Y básicamente el trabajo en el que más me voy a basar es el primero que cito, con César Damián Mayorga, John Montañez y Oscar Loaiza Brito, pero también voy a hablar un poquito de estos otros trabajos que menciono aquí. Entonces, aquí tenemos, la presentación va a estar en inglés, pero voy a estar hablando en español, ¿ok? O sea, aquí tenemos un resumen un poco extenso, pero se los voy a platicar, ¿no? Para que vean en qué contexto estamos. O sea, la teoría de cuerdas es un candidato a la gravedad cuántica que ha tenido muchos éxitos. O sea, en principio puede unificar a las interacciones electrodébiles y las fuertes y posee mucha riqueza que de hecho surge de las dimensiones extras. O sea, en principio podría describir la fuerza de nuestro universo y también muchas distintas realidades físicas. Hay algo importante y es que el acoplamiento a una teoría cuántica de campos a la gravedad da ciertas restricciones. Y estas son las llamadas conjeturas del pantano o de gravedad cuántica. O sea, las teorías que cumplen con estas restricciones se dice que pertenecen al paisaje y las teorías que no cumplen con estas restricciones se dicen que pertenecen al pantano. En los años recientes, pues se han desarrollado muchas conjeturas para tratar de decir cuáles son los criterios de que una teoría pertenece al paisaje de gravedad cuántica. Y de lo que les voy a hablar el día de hoy es de una exploración de distintas realidades físicas que se determinan tomando un potencial escalar y buscando extremos de ese potencial escalar. Lo que usamos de método es una red neural artificial acoplada a un algoritmo genético, que de hecho los algoritmos genéticos ya se han desarrollado antes, les voy a platicar aquí incluso en la universidad cómo se habían usado. El modelo físico que tenemos es a la teoría de cuerda tipo 2B con dimensiones extras consideradas en un toro cisdimensional y con flujos. Exploramos distintas configuraciones, que son miles de configuraciones, obteniendo extremos y encontramos que estos cálculos pues son mucho más eficientes que las búsquedas estándar de programación. Y en particular nos enfocamos en una conjetura que se llama Refined de Sitter Conjecture o conjetura de Sitter refinada, que lo que dice es que en cualquier teoría que sea consistente a gravedad cuántica, a más bajas escalas, pues no podemos encontrar un extremo de De Sitter estable. O dicho de otra forma, o sea, los vacíos de De Sitter inestables que vamos a encontrar también deben tener masa taquiónica pequeña, o sea, no pueden tener masa taquiónica pequeña y gran energía de vacío. Pues voy a concluir hablando de otros problemas de teoría de cuerdas donde las redes neurales pueden jugar un papel. Se oye un eco, creo que es un micrófono. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando brevemente de teoría de cuerdas, después les voy a explicar estos conceptos del pantano y del paisaje, swampland en inglés, para el pantano, landscape para el paisaje. Después vamos a hablar de cuál es el modelo de teoría de cuerdas, vamos a hablar de los algoritmos genéticos, vamos a hablar de las redes neurales artificiales y voy a presentar un poco de los resultados para decirles qué otras ideas pensamos explorar con estos métodos. La teoría de cuerdas describe, o sea, a las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza
puede unificar a las interacciones fuertes y electrodébiles con la gravedad en una teoría que es consistente a la escala de Planck. O sea, esta es la escala de una teoría de gravedad cuántica. Fíjense que tiene H barra, la constante, o sea, la velocidad de la luz y la constante de gravitación. En esta figura, que me gusta siempre empezar las pláticas con esta figura, la primera imagen a la izquierda son las partículas elementales conocidas. Falta el bosón de Higgs, pero en rosa tenemos a los quarks, en verde tenemos a los leptones y en azul tenemos a los portadores de la fuerza. Los quarks hacen los protones y neutrones que conforman el núcleo atómico, y ahí los ven todos, ¿no? Up, down, charm, strange, top, bottom. Los leptones, que son los verdes, el más conocido es el electrón, y luego tenemos a muón, a taón y a los asociados neutrinos. Los portadores de la fuerza, igual que en la primera, en la esquina izquierda arriba, tenemos al fotón, que es gamma, pues son también el gluón y los bosones zeta y omega. Gluón de las fuerzas, de las interacciones fuertes, y zeta y omega de las interacciones débiles. Y las escalas de la interacción electrodébil son 100 G electron volt y de la fuerte 1 G electron volt. O sea, esta teoría, que es el modelo estándar, es súper exitosa, y seguro ustedes han escuchado que en el 2012, hace 9 años casi ya, se descubrió el último integrante, que era el bosón de Higgs. Y esto es una teoría cuántica de campos. Por otra parte, tenemos a la descripción de la gravedad desde el punto de vista clásico, o sea, en su descripción moderna, lo que ocurre es que la masa deforma el espacio-tiempo. O sea, ahí tenemos esta representación, que es muy probable que también la hayan visto, incluso los que no conocen relatividad general, donde en la red tenemos al espacio-tiempo, a las 4, o sea, al espacio-tiempo, y tenemos el campo gravitatorio del Sol que está deformando el espacio-tiempo, y la Tierra pues más hacia nosotros, y se ve cómo se desvía la luz de las estrellas lejanas. De lo que vamos a hablar hoy es de la teoría de cuerdas, que es un buen candidato a gravedad cuántica. Y en este caso, la escala de la teoría de cuerdas debe ser una escala cercana a gravedad cuántica, debe ser 10 a la 19 y electron volt. Y en la representación gráfica esta que tenemos ahí, lo que vemos es las 4 dimensiones del espacio, el espacio-tiempo, y en cada punto del espacio-tiempo, dimensiones extras, ¿ok? O sea, dimensiones extras que son escondidas, que se suponen que tengan un pequeño tamaño. Por otra parte, tenemos un ingrediente importante de la teoría de cuerdas, que es la supersimetría. Y la supersimetría es una simetría, bueno, ya creo que la han escuchado durante este semestre un poco, para los estudiantes más jóvenes, pero es una simetría teórica, o sea, no se ha comprobado en la naturaleza, que transforma bosones en fermiones. O sea, por ejemplo, si tenemos una teoría con n supersimetrías, eso quiere decir que hay n simetrías espinoriales con sus generadores que intercambian la estadística de spin, o sea, intercambiando bosones y fermiones y dejando la acción del sistema invariante. Un ejemplo sencillo es una supersimetría en 4 dimensiones. O sea, un bosón complejo, aquí marcado en rojo, Phi, con spin 0, tiene como compañero supersimétrico a un fermión de Weil C con spin 1 medio. Entonces, la supersimetría, si nos vamos a los orígenes, es un álgebra gradada, ¿ok? Con anticonmutadores. Y de esta forma logra evadir el teorema de Coleman-Mandula, que dice que las simetrías del espacio-tiempo y las simetrías internas de una teoría no se pueden mezclar. Y el argumento viene de estudiar qué pasa con la matriz S, o sea, la matriz de dispersión del sistema. Entonces, la supersimetría también posee características fenomenológicas interesantes, como que puede conducir a la unificación de los acoplamientos de las teorías de normas, las electrodébiles y fuertes, puede servir para solucionar el problema de las jerarquías en el modelo estándar, y tiene pues amplias aplicaciones. En el caso de la teoría de cuerdas, es necesaria la supersimetría para poder lograr las representaciones de las partículas conocidas, para poder tener, pues sí, o sea, toda la estadística de spines. Esta figura que tenemos aquí
mírenla como una extensión en 3D de esta primera figura aquí donde están las partículas elementales, ¿ok? En rojo tenemos a los quarks, en verde tenemos a los leptones y en azul tenemos a los portadores de la fuerza. Ahora se añadió el bosón de Higgs en amarillo. Las pequeñas esferas son las partículas elementales conocidas. O sea, si tuviéramos una supersimetría en 4 dimensiones, por cada partícula elemental conocida hay un par supersimétrico. ¿Por qué las bolitas pequeñas son las partículas elementales conocidas? Porque si la supersimetría está rota, o sea, estos pares supersimétricos deben tener mayor masa. O sea, fíjense que aquí en el dibujito este que tenemos aquí a la derecha, abajo, yo los puse del mismo tamaño, ¿no? O sea, es un intercambio de bosón con fermión, pero aquí los pares supersimétricos pues están más grandes, más pesados. Y eso es porque si la supersimetría se rompe, o sea, no estamos observando a las partículas que son pares supersimétricos, eso quiere decir que deben tener una masa alta que no podemos observar. Entonces, dicho esto un poco en forma teórica, en ecuaciones, si tenemos una supersimetría en 4 dimensiones, esto quiere decir, se puede representar por lo que se llama un supercampo. En este caso, esto es un supercampo quiral. Y este supercampo va a tener componentes, campo escalar, componentes fermiónica, componente de un campo auxiliar, y una supersimetría es una transformación que pues nos está transformando phi en sí, ¿ok? Dejando la acción invariante. Y esta es la supersimetría. Si tienen alguna pregunta, yo no la puedo ver, Jesús, pero si hay alguien que tiene alguna pregunta, me dicen, porque es que yo nada más puedo ver la presentación. Sí, claro. No, todavía no hay preguntas. Ok, gracias. Entonces, muy bien. O sea, ya hemos hablado un poco de teoría de cuerdas, supersimetría. Ahora vamos a regresar a cómo se construye la teoría de cuerdas. Todas estas cosas son cosas muy generales. Después nos vamos a poner en nuestro problema en específico, pero creo que es útil empezar por estas cosas generales, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Bueno, de la misma forma que se estudia a una partícula puntual que describe una línea de mundo, ¿ok? De la misma forma, desde el punto de vista clásico, uno puede tomar a la cuerda como que describe una hoja de mundo en el espacio-tiempo, ¿ok? Fíjense, este X mu va a ser el espacio-tiempo. Mu va de 0, 1, 2, 3. 0 es el tiempo, 1, 2, 3 las coordenadas espaciales. Y sigma y tau son las coordenadas de la cuerda. Entonces, las cuerdas se describen en el espacio-tiempo por una acción que es invariante ante cambios de variable o reparametrizaciones, se dicen, ¿no? En una hoja de mundo. Worldsheet es la hoja de mundo. Entonces, la consistencia de la teoría, o sea, fíjense, la teoría es única, realmente, en 10 dimensiones, pero, disculpen, me está entrando una llamada. Déjenme ver cómo puedo cerrar de aquí. Disculpen, voy a cerrar mi WhatsApp y cerrar mi Skype y mis cosas. No voy a hacer que vuelva a entrar otra llamada. Ok. Es mi familia, una disculpa. ¿Ok? Está bien. Entonces, la supersimetría está también implícita, o sea, aquí en la acción de la teoría de cuerdas, ¿no? De hecho, la acción es invariante ante superreparametrización. Y les estaba diciendo que la teoría era única. O sea, la consistencia dice que la teoría cuántica de campos, disculpen, la teoría cuántica se construye cuantizando la acción, pero para poder lograr invarianza de Weyl es necesario, o sea, que haya 10 dimensiones en la teoría. O sea, para destruir algo que se llama una anomalía, que es una simetría, o sea, es algo que es una simetría a nivel clásico, pero se rompe a nivel cuántico, es necesario tener 10 dimensiones. ¿Ok? Y tenemos por otra parte a la escala de cuerdas. Bueno, la escala de cuerdas le vamos a denominar LS, y esto significa que cuando se calculen los distintos estados de la teoría cuántica ya, los distintos estados van a ser una torre que van a tener masas dadas por la escala de cuerdas, ¿no? MS
O sea, la masa de la escala de cuerdas en este caso es 1 sobre la longitud de la escala de cuerdas. Fíjense que esta escala de cuerdas debe ser del orden de la escala de Planck. Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos a los modos masivos, estos modos masivos van a tener unas masas muy altas. Por lo tanto, los campos que sean relevantes para la física que nosotros vemos deben ser los modos ceros del espectro, ¿ok? O sea, estos son los que pueden ser las partículas elementales. Y aquí se dice the lifted zero modes of the spectrum porque evidentemente pues va a haber distintos rompimientos de simetría, ingredientes tales que puede ser que sí tengan cierta masa, pero las masas que alcancen no van a ser de la escala de cuerdas, ¿ok? O de la escala de gravedad cuántica. Entonces, aquí lo que tenemos es una representación gráfica donde se ve, donde se ve cómo una cuerda se está moviendo en el espacio-tiempo, ¿ok? O sea, fíjense que en verde tenemos a la coordenada temporal y en rojo tenemos a la coordenada espacial, ¿ok? Y x mu, pues sí, o sea, es la proyección en el espacio-tiempo y si mu son coordenadas fermiónicas. Entonces, esa es la hoja de mundo de la teoría de cuerdas. Bueno, por otra parte, vamos a tener dimensiones extras. Discúlpenme un momento, nada más estaba viendo a ver si había algo, porque era mi madre que me estaba llamando por si había alguna situación, pero parece que no, que todo está bien. Igual ok, ya. Entonces, vamos a seguir ahora con las dimensiones extras. O sea, las dimensiones extras, la compactificación, o sea, como habíamos visto, la teoría era única, pero la consistencia requiere 10 dimensiones. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener 6 dimensiones extras en adición al espacio-tiempo cuatridimensional. Estas dimensiones extras se supone que tengan un radio pequeño típico del orden de la escala de cuerdas y que sean compactas. En el caso más sencillo, pueden tener la misma estructura en todos los puntos del espacio-tiempo. Entonces, fíjense este dibujito que tenemos aquí. La red es el espacio-tiempo cuatridimensional y los distintos circulitos o circunferencias rojas representan a las dimensiones extras. Entonces, en cada punto del espacio-tiempo tenemos esas 6 dimensiones extras. Esto de las dimensiones extras, pues es una idea que surgió hace 100 años ya, de hecho, y es un ejemplo de unificación de la relatividad general, bueno, el primero de unificación de la relatividad general con las teorías de norma. Y es distinto a teoría de cuerdas, ¿no? En ese caso pueden ir los jóvenes, como dice el profesor, pueden ir a las literaturas originales y revisar un poco estos trabajos, ¿no? Aquí básicamente lo que tenemos es, lo que tenían ellos es una teoría 5-dimensional, donde 4 dimensiones son el espacio-tiempo y hay una dimensión extra que es una circunferencia, ¿ok? Y empezando con la gravitación de Einstein y con esa dimensión extra, en 4 dimensiones se obtiene gravitación de Einstein y el electromagnetismo. En tanto, teoría de cuerdas es un poco distinto, o sea, porque realmente en las dimensiones 10 dimensionales, o sea, en las 10 dimensiones, pues ya tenemos distinto contenido, ¿no? O sea, ya tenemos de hecho a los campos de norma, ¿no? Pero de todas maneras, para poder hacer contacto con la realidad física, consideramos que estas dimensiones extras son un espacio 6-dimensional y por supuesto va a haber mucha más riqueza en 4 dimensiones. Y estas se denominan variedades Calabi-Yau. Muy bien, entonces ahora me disculpan esta transparencia totalmente cargada, pero pues ya les voy a presentar un poco con los números que pues son los problemas en los que pensamos, los que trabajamos en teoría de cuerdas y también son algunas de las críticas que se le hacen y también de cierta forma es un poco la oportunidad, pero bueno, vamos a ver. O sea, el paisaje.
la compactificación lleva a un paisaje muy amplio. Si, por ejemplo, tomamos que las dimensiones extras son variedades Calabi-Yau con flujos para obtener teorías en 4 dimensiones con una supersimetría y todos los módulos estabilizados. Bueno, los módulos son campos escalares de la teoría. Entonces, esto nos lleva a una cuestión de que lo que se obtiene es realmente una estadística. O sea, no es que de la teoría yo pueda obtener una sola realidad física que describa nuestro mundo. O sea, sino que va a haber múltiples realidades posibles. Y un estimado de los vacíos de flujos se hizo, o sea, considerando lo siguiente. Si tenemos L flujos, los flujos son campos como el electromagnético, pero pues más generales que se dan en teoría de cuerdas, ¿no? Y tenemos K ciclos. Los ciclos son como hoyos, o sea, son subvariedades de una variedad que no tienen frontera, ¿ok? Entonces, o sea, tenemos estos flujos, L flujos que pueden enrollar estos K ciclos. Eso quiere decir que en principio va a haber del orden L a la K número de vacíos. En particular, si uno va a la teoría de cuerdas tipo 2B, con partificaciones de flujo en variedades Calabi-Yau, estas son finitas y la finitud viene de la cancelación de tadpoles y de acotación en los flujos, que estas son relaciones de consistencia, y de restricciones de la supersimetría y de dualidades en teoría de cuerdas, que las dualidades son descripciones análogas de la misma física. Entonces, de esta forma se hizo un estimado del número de vacíos y esto es del orden 10 a la 500. Hace 16, van a ser 17 años ya. Ahora, esto nos lleva a un intento, digamos, una descripción estadística. O sea, hay características que se pueden estudiar de forma estadística, como la presencia de una constante cosmológica, el rompimiento de supersimetría. De hecho, hay un estimado más reciente en teoría de cuerdas 2B no perturbativas del número de posibles vacíos. Y este número pues es mucho mayor, es peor la situación, es 10 a la 272.000. Y esto nos lleva al gran problema que estamos tratando hoy. Bueno, uno de los grandes problemas. O sea, por supuesto, puede haber otras soluciones posibles. Y son los conceptos, o sea, estos problemas en los cuales estamos pensando, esta gran variedad, se pueden resumir en los conceptos del paisaje y del pantano. Landscape es el paisaje, el swampland es el pantano. El pantano son el conjunto de todas las teorías que son aparentemente consistentes y que no vienen de una teoría de gravedad cuántica. Aquí en este dibujito hemos querido representar esto. Fíjense, todo lo que está café así, carmelita, es el denominado pantano. Y de lo que está en verde, donde están los arbolitos, es el denominado paisaje. Entonces, hay varios estimados, pero la idea es que hay muchas más posibles teorías efectivas que no se pueden acoplar a la gravedad a nivel cuántico, y eso sería el pantano, que las teorías que sí se pueden acoplar a gravedad a nivel cuántico. ¿Ok? Y hay conjeturas para saber qué teorías efectivas pueden caer dentro del paisaje o dentro del pantano. Entonces surge la pregunta de cuán grande es el paisaje dentro del espacio mayor de descripciones de la gravedad, o sea, que no tienen una compresión ultravioleta, o sea, que no se pueden relacionar con gravedad cuántica. ¿Ok? Esto de nuevo es esta figurita de aquí. Eso es el problema de medir el paisaje dentro del pantano. De nuevo, el paisaje constituyen islas en el pantano y es el conjunto de teorías efectivas consistentes con la gravedad a nivel ultravioleta. De esta forma, o sea, se obtienen restricciones para las teorías efectivas que son consistentes y muchas de ellas son conjeturas que se denominan como en la charla Swampland Conjectures o conjeturas del pantano. Bueno, aquí yo les voy a contar un poco de algunas de ellas para después concentrarnos en la que tratamos nosotros. Y la que tratamos nosotros
pues sí, vamos a ver más adelante, ¿no? Una de ellas es The Weak Gravity Conjecture, o la conjetura de que la gravedad es la fuerza más débil. Bueno, esto es un hecho en la naturaleza, pero ahora vamos a ver en qué consiste. Otra es que el espacio de campos escalares posibles es finito. Otra es la conjetura de la distancia, que también habla de las distancias posibles que pueden recorrer los campos en valores de expectación, y en la que nos vamos a concentrar nosotros en nuestro trabajo es la conjetura de que no existe un vacío de De Sitter estable. Hay otras conjeturas como la finitud del número de campos, la finitud del rango de los grupos de norma, la no existencia de un vacío estable no supersimétrico anti-De Sitter, y así. De hecho, hay reviews sobre este tema que pueden encontrar en internet. Hay uno de 2018 y otro de este año, que sí, o sea, que son interesantes para que puedan ver en qué está este tema. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poquitico de recapitulación. Yo creo que en tiempo... Ok. Creo que voy como 28 minutos más o menos. No sé. Bueno, creo que estoy bien de tiempo. Pero, a ver, la gravedad es la fuerza más débil. Si tenemos una teoría de norma como el electromagnetismo acoplado a gravedad, esto es lo que dice esta conjetura. Va a existir una partícula elemental con masa m y carga q que satisface la acotación siguiente. La masa entre la carga es menor o igual que 1. Eso es en energía en unidades de Planck, de masa de Planck, ¿ok? Y esto, hay varios argumentos. Uno de los argumentos es que tiene que satisfacerse para que los agujeros negros con esta relación, incluidos los extremales, puedan decaer. Y la existencia de remanentes de agujeros negros que no decaen del orden de la escala de Planck, pues puede ser un problema, porque puede ser que crezca la entropía de tal forma que la constante de Newton se vaya a cero. Hay un paper de Susskind donde las cosas, o sea, se discuten las ideas así que lo pueden ver sobre eso. Ahora, si vamos, esto es la versión eléctrica, se le dice, de la conjetura de gravedad débil. La versión magnética dice lo mismo, pero para el monopolo, ¿ok? O sea, la masa del monopolo debe ser menor o igual que la constante de acoplamiento magnética por la masa de Planck. Y esto se traduce en que la teoría va a tener una escala umbral dada por G.M. Planck, o sea, debido a que las masas de los monopolos también tienen que satisfacer esa acotación, y la existencia de monopolos está relacionada en muchas teorías efectivas con una nueva escala, que es la escala lambda, ¿no? Entonces, la masa de los monopolos se relaciona con la escala esta nueva de la teoría, o la escala del límite de la teoría, y uno o sea, puede relacionar entonces esta escala con la acotación de la conjetura de gravedad débil, de manera tal que esto lleva a que tiene que existir una escala del orden de la constante de acoplamiento, esta es la eléctrica, por M Planck, ¿ok? Y esto se relaciona, o sea, esto lo que dice es que va a haber una, o sea, cuando uno va aumentando la energía en la teoría, va a haber una escala que sea el acoplamiento por M Planck, ¿ok? Donde la teoría va a perder validez. Y esto se relaciona con otras discusiones de que no puede haber simetrías globales en gravedad cuántica. ¿Cómo se puede ver esto aquí sencillamente? O sea, en el límite, cuando la constante de acoplamiento se va a cero, eso sería tener una simetría global, ¿ok? No una simetría local ya. Y entonces el cutoff o el umbral de esta teoría sería cero, ¿ok? Sería totalmente inválida, lo cual quiere decir que no podría existir esa teoría con esa simetría global, ¿ok? Entonces, esto es un dibujito de la representación de la conjetura de gravedad débil, ¿no? O sea, tenemos a los agujeros negros, incluyendo los extremales, y deben poder decaer. Y estos son los agujeros negros, este es el agujero negro al que decae, y esto sería la partícula que satisface la conjetura de gravedad débil, ¿ok? Y esto, bueno, fue discutido hace un tiempo ya. Entonces, otra de las conjeturas de gravedad cuántica es la conjetura
de que existe un volumen finito en el espacio de los campos. Fíjense, eso no es en el espacio-tiempo, sino en el espacio de los campos. Y esto también en uno de los papers donde se empezó a discutir eso, por BAFA, se discute que de nuevo, o sea, una constante de Newton que tiende a 0 va a implicar, o sea, disculpen, o sea, si uno quiere una constante de Newton finita, eso va a implicar que se va a tener un volumen de compactificación finito, ¿ok? Eso quiere decir que las dimensiones extras son finitas. Y eso se puede ver por la reducción dimensional, ¿no? Y esto se correlaciona con tener un espacio finito, o sea, un volumen finito en el espacio de los campos. O sea, fíjense que esto es la métrica en el espacio de los campos, esto es un volumen en el espacio de los campos. Un ejemplo más o menos sencillo es de teoría de cuerdas tipo 2B. Aquí tenemos al axiodilatón que tiene este potencial de Keller y esto sería el volumen que se puede calcular en el espacio de los campos. Y debido a la dualidad S, pues sí, o sea, ese volumen que se calcula es finito. Déjenme decirles una cosa, ¿no? O sea, estas cosas no son arbitrarias, pero son conjeturas en el sentido de que no se han probado. O sea, se observan para muchos ejemplos, como que los ejemplos conocidos consistentes que vienen de teoría de cuerda cumplen con todas esas conjeturas, ¿ok? Pero no hay una prueba de que de que todos los ejemplos van a satisfacer estos criterios. Ok, la última que vamos a ver antes de la que realmente tiene que ver más con nuestro trabajo es la conjetura de distancia finita. Y lo que dice es lo siguiente. O sea, si tenemos esta teoría, fíjense, R es el escalar de Ricci, luego tengo un campo escalar acoplado a la gravedad y un potencial de este campo escalar. Entonces, lo que dice es que en las teorías efectivas consistentes con gravedad cuántica, la distancia o valores de expectación que pueden tener el campo escalar debe ser menor o del orden de la masa de Planck. Eso quiere decir que el lagrangiano es válido hasta cierta escala. La métrica esta G y J mide distancias en el espacio de los campos y esto significa que va a haber solo un radio finito en el espacio de los campos donde el lagrangiano es una descripción válida. Cuando nos movemos a distancias largas en el espacio de los campos, lo que va a suceder es que una torre de modos va a empezar a aparecer con masas que son lambda e a la menos alfa d y alfa de orden 1, ¿ok? De manera tal que como todos estos modos se van a hacer cada vez más ligeros, pues el lagrangiano este 2 va a ser inválido, ¿ok? Y esto se da, o sea, se ha explorado en muchas realizaciones en teoría de cuerdas. Y ahora voy a tomar un poquito de agua. Y voy a hablarles finalmente de la conjetura, que es la que exploramos nosotros en este trabajo. Esta es la conjetura de que no exista un vacío de De Sitter estable. Y lo que dice es lo siguiente. En cualquier teoría de bajas energías que sea consistente con gravedad cuántica, se van a dar una de estas dos condiciones. ¿Se me escucha? Voy a hacer un stop aquí. ¿Se me escucha bien y todo? Sí, sí, se escucha bien. Ah, sí, okay. bastante bien. Ok, gracias. Sí, es que solo, pues sí, de nuevo, solo veo la pantalla y ya no sé si estoy hablando sola. Ok, gracias. Bueno, entonces una de estas dos condiciones se van a cumplir. O el valor absoluto del gradiente potencial va a ser mayor o igual que una constante por el potencial, o el mínimo de la matriz de masa, de hecho de los autovalores de la matriz de masa, va a ser menor o igual que menos una constante por el potencial. A ver, C y C' son constantes de orden 1 y realmente, fíjense, esto lo que dice, si existe un De Sitter, no puede ser estable. Si un De Sitter, un vacío de De Sitter tendría gradiente de V igual a 0, ¿no? Entonces tendríamos 0 mayor o igual que algo positivo. Entonces lo primero no se podría cumplir. Tendría que cumplirse la segunda condición. Eso quiere decir que este mínimo de la matriz de masa tiene que ser menor o igual que menos
algo, ¿no? O sea, que algo negativo. Eso quiere decir que tiene que haber una masa cuadrada taquiónica. Entonces, por eso se llama de Sitter no estable. Ejemplos sencillos. Un campo escalar con un potencial cuadrático, bueno, se puede calcular esto, valor absoluto de V entre V, 2 entre valor absoluto de phi. Eso quiere decir que esa teoría se va a poder confiar para valores de expectación del campo menor o igual que la masa de Planck. Otro ejemplo es tener un vacío de anti-de Sitter. Fíjense, en este caso, la primera condición se cumple, ¿no? O sea, el valor absoluto del gradiente de V0 es mayor o igual que algo, una cantidad negativa, ¿no? Entonces, los vacíos anti-de Sitter satisfacen esa conjetura. Entonces, de hecho, esto se basa en el hecho de que hasta el momento todas las construcciones de Sitter en teoría de cuerdas no están totalmente controladas. ¿Qué significa eso? O sea, que siempre hay una aproximación, una asunción de por medio. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver qué sucede en nuestro ejemplo de teoría de cuerdas. Aquí les tengo un dibujito donde tenemos una representación gráfica de lo que se hablaba en el caso anterior. Ok, ya llevo casi 40 minutos, pero yo creo que sí. O sea, tal vez estaré entre 50 y 55. Creo que estoy bien en tiempo. Entonces, a ver, fíjense. Si tenemos, cada vez que yo hable de vacíos, esto es un poco una terminología, de lo que estoy hablándoles es de un extremo de un potencial escalar. ¿Ok? Cada vez que yo les diga vacíos de teoría de cuerdas. Entonces, si tenemos extremos de un potencial escalar dados por gradiente de V igual a 0, esto es lo que significa en inglés string vacua o en español vacíos de cuerda. ¿Ok? Entonces, a ver, por ejemplo, entonces, si el vacío o extremo de potencial escalar lo logro hacer en de Sitter, esto significa, disculpen, para V positivo, esto significa que vamos a tener como un universo de Sitter. ¿Ok? Es la constante cosmológica. Por lo mismo, este dibujito que está aquí en el eje Y tiene lambda, que es constante cosmológica, y en el eje X tiene mínimo de la matriz de masas al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo verde es toda la región permitida por la conjetura, que sería parte del paisaje o landscape. Lo marrón o café es todo lo no permitido por la conjetura, que sería parte del pantano o swampland. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, un vacío de Sitter estable tendría que estar en esta región, ¿no? Constante cosmológica positiva, lambda positiva y masa cuadrada positiva. O sea, estable, que direcciones taquiónicas te dan un potencial que baja, ¿no? Entonces, ok, esto es el pantano. Pero ahora, por ejemplo, para vacíos de Sitter, vimos que son dos relaciones, recuerden, esta o esta otra. Pero esa segunda relación me da la pendiente de este gráfico, ¿ok? Me da que el potencial tiene que ser menor o igual que menos 1 entre C' mínimo de la matriz de masas al cuadrado. Entonces, toda esta región serían vacíos de Sitter compatibles con el paisaje, ¿ok? Lo mismo en estos tercero y cuarto cuadrante, constante cosmológica negativa serían vacíos de anti-de Sitter. A la izquierda serían taquiónicos, o sea, el mínimo de la matriz de masa al cuadrado es negativo, y a la derecha sería mínimo de la matriz de masa al cuadrado es positivo. Estos serían anti-de Sitter estables, estos serían anti-de Sitter inestables, estos serían de Sitters inestables, ¿ok? Y todos estos estarían prohibidos. O sea, la conjetura lo que dice es, como vimos anteriormente, se cumple o esta relación del gradiente potencial o esta relación del mínimo de la matriz de masa. Y lo que vamos a hacer nosotros es un estudio estadístico usando los métodos de aprendizaje de máquinas para un modelo explorando millones, pero teniendo miles de soluciones. Explorando millones de soluciones para ver realmente qué cumplen con esta conjetura. ¿Ok? Y aquí les voy a hablar un poquito de la historia de aprendizaje de máquinas y teoría de cuerdas. De hecho, en la ciencia, en la tecnología, el aprendizaje de máquinas lleva usándose un tiempo más largo.
Yo cuando estaba haciendo mi licenciatura, hace tiempo ya, hice, ¿qué terminé yo? Terminé la maestría en el 2006 yo. Y antes de eso hice la licenciatura y recuerdo que en mi materia de sistemas complejos que damos en La Habana, mi tarea fue sistemas complejos 2 avanzados. Mi tarea fue reproducir un paper que era un paper de finales de los 80 o principios de los 90, donde era una red neural que aprendía, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues usaban computadoras también y todo, ¿no? Pero mi tarea era una cosa analítica, o sea, comprobar realmente, pues, analizando el algoritmo de forma analítica, que este sistema aprendía. Y me acuerdo que era súper bonita, o sea, que era bonito aquello, pero bueno, yo no sabía que realmente eso iba a tener tantas aplicaciones, ¿no? Pero ya lleva un largo tiempo usándose en la ciencia y en la física de altas energías, tal vez en los últimos 10 años, 5 años, tal vez en la física de altas energías más de 10 años, ¿no? Pero en la física de altas energías teórica más bien en los últimos 5 años. El aprendizaje de máquina permite explorar grandes cantidades de datos por ciertos patrones. De hecho, se usa todos los días, Google lo usa todos los días para los filtros de spam, para reconocer las fotos, en fin, para un montón de cosas. Pero en la ciencia y en la física en particular vamos a ver que es muy útil. O sea, provee de chequeos muy exhaustivos en tiempos mucho más cortos que la programación usual. En particular, las redes neurales artificiales o Artificial Neural Networks, que se le dice ANN, están inspirados en el proceso de aprendizaje biológico y ya se han usado en muchos campos de conocimiento. Entonces, se usan para lo que se denomina classification problems, o sea, problemas de clasificación. Problemas de clasificación es si tú tienes, por ejemplo, yo te doy una configuración de dimensiones extras, de campos en las dimensiones extras y te pregunto, ¿esto me va a dar un universo de De Sitter o no? Eso es un problema de clasificación, por ejemplo, ¿no? Que yo lo puedo escribir como 1 o 0, ¿no? 1, esto me va a dar un universo de De Sitter, 0 no me lo va a dar. Entonces, estos problemas, pues son problemas que en algo que se denomina aprendizaje supervisado, en inglés supervised learning. Y esto ya se ha aplicado en física de altas energías, como les decía, en los últimos 5 años. En particular, en los últimos 4 años, pues ha tenido mucho más auge. De hecho, desde el año 2017 existe una conferencia en el CERN que se llama Stream Data, o desde el 18, la verdad no recuerdo bien, y en el 2020 fue una edición donde nosotros también participamos con este trabajo, ¿no? Pero realmente, pues sí, lleva muy poquito tiempo usándose esos métodos de aprendizaje de máquina para física de altas energías. Por otra parte, están los algoritmos de optimización, como los algoritmos genéticos, donde aquí uno lo que tiene es un problema de extremización, que puede ser como lo que les dije, tengo mi potencial escalar y estoy buscando el mínimo de este potencial escalar, y se han empleado también recientemente en la búsqueda de extremos o vacíos de teoría de cuerdas. En particular, hay trabajo muy bueno de César Damián y Óscar Loaiza Brito, creo que esto fue en la tesis de César Damián, donde también colaboraciones con Miguel Sabido y creo que es Luis Díaz Barrón, que también estaba haciendo su doctorado aquí en este tema, donde ellos usaron los algoritmos genéticos, que yo se los voy a explicar de forma breve, para problemas de buscar mínimos, o sea, extremizar. Entonces nosotros vamos a combinar ambos métodos y esto lo hicimos el año pasado con César Damián, que es profesor en Salamanca, o sea, en la Universidad de Guanajuato también, con Óscar Loaiza, profesor de aquí de nuestro departamento, con Damián Mayorga, que fue postdoc aquí y ahora está de postdoc en la Universidad de Witwatersrand, y con John Montañez, que está haciendo su doctorado también en Salamanca, en la Universidad de Guanajuato. Entonces, ¿por qué se los presento hoy aquí? Porque mis colaboradores son importantes. De hecho, gracias a ellos fue que o sea, que entré en este viaje de decir, porque yo andaba bastante escéptica sobre el aprendizaje de máquinas, pero gracias a ellos fue que dije, oh, bueno, esto puede ser útil, y empezamos a hacerlo y vimos que realmente es una cosa que puede ser muy exitosa, ¿no? Y por eso ahí se los presento. Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es considerar a la teoría de cuerdas tipo 2B
en un toro isotrópico con flujos geométricos y no geométricos. Empleando aprendizaje de máquina supervisado, que es esta red neural acoplada a un algoritmo genético, vamos a explorar millones, pero de hecho encontramos miles de configuraciones de flujo que dan potenciales escalares con por lo menos un punto crítico. Vacíos de de Sitter inestables con masas taquiónicas pequeñas y gran energía van a estar ausentes, como nos dicen estas dos desigualdades que les estaba mostrando antes, que son la conjetura de de Sitter refinada. Cuando estudiamos flujos jerárquicos, vemos que esto permite soluciones perturbativas, donde la constante de acoplamiento es pequeña y valores de la constante cosmológica también pequeñas, y masas pequeñas. ¿Ok? Entonces, también encontramos escenarios donde el módulo más ligero, la masa de módulos más ligero, es mucho menor que la escala de anti-de Sitter. Pero bueno, esto lo vamos a ver a continuación. El setup de la teoría de cuerdas. Es la teoría de cuerdas tipo 2B, compactificada con flujos geométricos y no geométricos en un toro T6. Tenemos, como les había platicado, una supersimetría en 4 dimensiones. Y cuando tenemos una supersimetría en 4 dimensiones, los que han estudiado supersimetría y los estudiantes que estén un poquito interesados en esto sabrán que se puede escribir el potencial en términos de un superpotencial y un potencial de Keller. O sea, estas dos funciones tienen la información del potencial escalar. Entonces, omega, en vez de ahí, es el superpotencial y depende de 3 campos, U, S y T, que son la estructura compleja, el axiodilatón y el módulo de Keller. Se puede escribir en términos de 3 polinomios, P1, P2 y P3, que dependen de la estructura compleja. Y los coeficientes están dados en términos de flujos. De nuevo, ¿qué son los flujos? Son campos que están enrollando las dimensiones extras, ¿ok? Como el electromagnetismo, pero generalizaciones. Entonces, los polinomios P1, P2 y P3 me dan este superpotencial. Y fíjense que la fuerza relativa en el potencial del axiodilatón, que es S, y del módulo de Keller, que es T, dependen de P2 y de P3, ¿ok? Y eso están dados en términos de los flujos H y los flujos P. De manera tal que si tenemos una jerarquía entre los flujos, podemos lograr una jerarquía entre las masas de los módulos, ¿ok? O sea, la jerarquía entre las masas de los módulos puede implementarse por jerarquías en los flujos. Y muchas veces, en teoría de cuerdas y en física más allá del modelo estándar y todo eso, o sea, se usan este tipo de construcciones, ¿no? Donde uno tiene una cierta jerarquía cuando es necesario separar escalas. Pero bueno, esto vamos a discutirlo un poquito de nuevo brevemente. Un dibujito de cuál es la geometría. No es ni siquiera un calabillado. O sea, es la geometría más sencilla que hay en 6 dimensiones, que son 3 toros, ¿ok? 3 donuts. Y esas son las dimensiones extra. Y vamos a tener flujos en esos toros. El potencial de Keller está dado de nuevo en términos de los campos S, U y T. Y estos campos son campos escalares. Los puedo dividir en parte real y parte imaginaria, de manera tal que las componentes U, V, S, C, T y tau son 6 componentes reales. Puedo calcular el potencial escalar de esta forma. Y fíjense, ese es el potencial escalar. Esa es la función a la que le vamos a buscar los extremos. Y el potencial puede tener valores donde la supersimetría se preserva para anti-de Sitter o Minkowski. Los flujos no geométricos son los flujos que aparecen, disculpen, ya no les dije cuáles eran, son los flujos que aparecen en P3, estos flujos B. Y que sean no geométricos, esto, bueno, lo pueden ver luego ustedes, pero básicamente son flujos que tienen que ver con dualidades. Pero estos permiten estabilizar ese módulo de Keller. Y va a haber restricciones, por supuesto, de consistencia, Tampol y Bianchi Identity se llaman, y si queremos que la teoría sea perturbativa, la constante de cuerda tiene que ser menor que 1, o sea, Y' tiene que ser menor que 1, y eso quiere decir que S tiene que ser mayor que 1. Bueno, ahora les voy a presentar a los algoritmos genéticos. Y la búsqueda de mínimos del potencial escalar se puede
hacer usando un método que se llama evolución diferencial. En matemática está ese método, lo pueden usar ustedes de hecho ya para todos sus problemas numéricos. Y si tenemos n variables, el algoritmo empieza con una población de m puntos y m tiene que ser mucho mayor que el número de componentes. Y en cada iteración van a escogerse 3 puntos u, v y w, se va a construir un punto XS y se va a comparar el punto XJ de la población con el punto XS, de manera tal que se va a actualizar el punto XJ a XJ o XS, y esto se va a usar empleando una función de costo. Si la función de costo, que puede ser el potencial escalar en el punto nuevo, es menor que la función de costo en el punto anterior, entonces el punto se actualiza. Y la convergencia, por supuesto, se mide calculando la distancia entre los puntos nuevos y los puntos anteriores, ¿ok? Y poniendo un umbral. Cuando esa distancia es muy pequeñita, pues ya hay convergencia. Y también mirando la diferencia entre la función de costo para los puntos nuevos y los puntos anteriores. De nuevo, cuando la función de costo, la diferencia es muy pequeña, o sea, por debajo de cierto umbral, pues ya se dice que se alcanzó convergencia porque esto es un método numérico. Visto esto gráficamente, pues lo que hacemos es comparar este punto en rosa aquí, cubierto de amarillo, con este punto XS, rosa cubierto de amarillo también, que está construido por 3 puntos de esa población. Fíjense, aquí si comparamos nos quedamos con el punto viejo, ¿ok? Porque está más abajo, o sea, si la función de costo fuera esa sábana azul que es el potencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa población se va actualizando en cada paso y esa población se va a ir toda desplazando hasta llegar al valor óptimo, ¿ok? Y este método pues converge mucho más rápido que otros métodos numéricos, ¿ok? Y ese es el algoritmo genético. En nuestro caso, esto es un método de optimización global que tiene convergencia rápida y ya se ha usado explorando vacíos de teoría de cuerdas. Les dije, Oscar y César Damián lo emplearon. En nuestro caso particular, para nuestro problema, tenemos 6 variables y el conjunto de puntos se va a construir. Entonces vamos a tener, las poblaciones van a ser conjuntos de 6 entradas reales, ¿ok? La función de costo va a ser o el potencial escalar o la suma de los cuadrados del potencial escalar, y el número de iteraciones va a estar acotado por 250. Ok, muy bien. Entonces, por otra parte, ya ahora sí llevo bastante tiempo. Voy a estar casi haciendo la hora, pero yo creo que ya en 5 minutos, 5 o 6 minutos puedo terminar. La red neural que vamos a usar. Bueno, la red neural está dada por layers, que son capas denotadas por L. Y nosotros vamos a tener solo vamos a tener 3 capas. Una capa de entrada, una capa interna y una de salida. Cada neurona está conectada a todas las neuronas en la próxima red por un factor de peso. Y la respuesta de la red neural al nivel L se relaciona con lo que hay al nivel L-1 mediante esa conexión. La suma se hace sobre todas las neuronas de la red. Ahorita les voy a mostrar una figurita que va a aclarar un poco esto. Y BL se le llama el factor de bias, pero bueno, o sea, básicamente lo que tenemos es hileras de neuronas, ¿ok? Y distintas capas. Me voy a adelantar con la figura, esta es la figura. Tenemos hileras de neuronas y distintas capas. En nuestro caso nada más hay una capa intermedia, una capa que es la entrada y una capa que es la salida, ¿ok? Entonces, L va desde 1 hasta N, esto es el número de capas, AJL es el valor de la neurona, J es el número de la neurona y L es el nivel. Fíjense que ahí está hecho, ¿no? O sea, ahí están representadas las distintas neuronas. AJ0 es la entrada, el input, donde J es el número de elementos, y AJN es la salida de output, donde J es el número de clasificaciones. En nuestro caso, vamos a tener que para la salida J es igual a 1. ¿Ok? Va a haber una sola pregunta. O sea, de Sitter o no de Sitter, vacío estable o no vacío estable. En estas redes neurales se emplea una función de activación, que es esta función sigmoide, que está acotada entre 0 y 1. Y esto claramente, si ustedes ven minicursos de Machine Learning que andan por ahí, hay uno muy bueno de Stanford, que lo pueden ver en Coursera, por ejemplo, pues van a entender por qué realmente este tipo de función. Básicamente es porque nos va a permitir clasificar, ¿ok? Nos va a permitir
tener, si tenemos 0.003, eso será un 0, y si tenemos 0.98, eso será un 1. Entonces lo que hacemos es en cada paso actualizar esta red neural. A ver, las redes neurales se sabe que son eficientes para resolver problemas de clasificación y podrían entonces permitir estudiar la frontera entre el paisaje y el pantano. En nuestro caso, vamos de nuevo, o sea, en la entrada lo que tenemos son flujos. Al nivel 1 lo que tenemos es las neuronas evaluadas con estos pesos y las neuronas corren desde 1 hasta n. En la última capa lo que tenemos es una salida, porque lo que estamos probando es solo un parámetro de clasificación, de nuevo, un 1 o un 0. Si hay vacío o no hay vacío. Y en nuestro trabajo, algunos detalles. Vamos a tener 3 capas, como les dije, 0, 1, 2. 0 es la entrada, 1 es la capa de neuronas intermedia y 2 es la salida. Y nosotros ya corremos desde 1 hasta 35 números de neuronas en la capa interna. Se entrenan 10 redes para cada número de neuronas. Y los conjuntos de entrenamiento son conjuntos de 10 flujos independientes. Entonces, si tenemos una salida que es 1, eso es que, por ejemplo, hay vacío de De Sitter, y una salida que es 0 es que no hay. Y el valor target para un conjunto de flujos está dado por 0 o 1. A ver, déjenme decirlo un poco más sencillo. Yo tengo estos flujos y yo sé, estos flujos me dan un vacío de De Sitter o no me lo dan. En ese caso, si me lo dan, la data va a ser este conjunto de flujos un 1. Si no me lo dan, tengo este conjunto de flujos un 0. Y esos son los datos que se usan para entrenar a la red neural. ¿De qué manera se entrena la red neural? Los pesos primeros se seleccionan de forma aleatoria, random, y se actualizan en cada paso, de manera que va a haber igual una función de costo que mide la distancia entre el valor esperado, o sea, si hay De Sitter o no De Sitter, y el valor target para los distintos casos de entrenamiento. Si ahorita hay más preguntas, pues lo discutimos, ¿ok? Pero básicamente eso es lo que está sucediendo. En cada paso, todas estas líneas que son los pesos se van actualizando, ¿ok? De manera tal que el costo, que la distancia entre lo esperado, o sea, el output esperado y el output que da la red se vaya minimizando. Entonces, esto se puede hacer, de hecho en MATLAB se puede hacer. En nuestro caso, tomando una data de miles de flujos, el 80% lo usamos para entrenar, 10% para hacer como una validación, como que en cada paso se prueba que está funcionando, y un 10% para hacer una prueba posterior, ¿ok? Que no esté correlacionado. De 40.000 configuraciones de flujos para entrenamiento, se consideran también 2 tipos de datas de flujos. Flujos random y jerárquicos, y hay 2 tipos de redes. Una red 1, criterio 1, que es que haya un punto crítico estable, y el criterio 2 es que haya un vacío de De Sitter, un punto crítico De Sitter, constante cosmológica positiva. La entrada consiste de 10 neuronas, la capa escondida de 12 neuronas, y el criterio 1, o sea, para el criterio 1 y para el criterio 2, 23 neuronas. Y como dijimos, el output es una neurona, ¿ok? Entonces ya les voy a hablar de los resultados físicos. De nuevo, pues ya voy por la hora. Espero pronto ya terminar. Y les voy a platicar lo siguiente, ok. Los resultados. Para el caso de flujos genéricos, tuvimos para la primera red de 1 millón de flujos, la red selecciona del orden de 66.000. El algoritmo genético, que sí te confirma si hay vacío o no, identifica del orden de 20.000, 10.000 sin taquiones, ¿ok? Para comparar, de los casos que habíamos explorado pues con ciclos en nuestros programas, con el algoritmo genético nada más habíamos encontrado 300 puntos, ¿ok? Y ahora tenemos 10.000, del orden de 10.000 soluciones. Para la red de encontrar vacíos de De Sitter, del millón de casos, la red selecciona 55.000, el algoritmo confirma del orden 5.000, del orden de 100 son anti-De Sitter, y De Sitter son del orden de 3.000. Encontramos menos, pero igual son muchos más que los que habíamos encontrado
solo con el algoritmo genético. Entonces, aquí pueden ver una distribución de vacíos estables con flujos random. Entonces, a ver, lo amarillo es la red neuronal con el algoritmo genético y lo azul es solo la red neuronal. Entonces, el caso 1 es la red que está entrenada para encontrar anti de CITER. Fíjense que eso es log de menos V0 y son muchos más casos los que se encuentran acoplando el algoritmo genético. El caso 2 es la red que ha estado entrenada para encontrar de CITER, pero de todas maneras encuentra anti de CITER. Ok, lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa con los vacíos inestables, ¿ok? Ahora tenemos de nuevo lo mismo en amarillo, es el algoritmo genético acoplado a la red. Entonces, el caso A, esto es la red que está entrenada para encontrar de CITER, pero de todas maneras encuentra anti de CITER, aunque son del mismo orden, ¿no? Pero este no ha sido el propósito de la red. Sin embargo, el caso 2 es vacíos de CITER con la red neural 2, y ahí vemos que son muchos más los que encuentra, que lo amarillo es mucho más grande que lo azul. En C son vacíos anti de CITER con la red 1, igual lo amarillo es mucho mayor que lo azul, encuentra, o sea, la red ha sido entrenada para encontrar... no es cierto. De hecho, esta red ha sido entrenada para encontrar vacíos estables, pero de todas maneras es buena también encontrando solo anti de CITER, aunque sean inestables. Y el caso de esto es la red que ha sido entrenada para encontrar vacíos estables, pero de todas maneras encuentra de CITER. Muy bien, aquí tengo unos pocos más histogramas. Ahora este es el criterio de la red 1, que ha sido entrenada para encontrar vacíos estables, y esto es para el caso de los flujos jerárquicos. Entonces aquí tenemos tres casos donde el Keller, el Complex Structure o el Axio Dilatón son el módulo más ligero. En la A tenemos que lo amarillo es mucho más grande que lo azul. Esto es la red 1 y estos son vacíos de anti de CITER, ¿ok? Estables. Entonces fíjense que el algoritmo genético es muy eficiente. En la B tenemos de nuevo que el algoritmo genético es muy eficiente. O sea, sin embargo, para este caso, donde el Axio Dilatón es el más ligero, la red pues no tiene una eficiencia mucho mayor que el algoritmo genético, ¿ok? Pero bueno, esto en la mayor parte de los casos no acontece así. Sigo con histogramas, pero pronto ya concluimos con los histogramas. Aquí es lo mismo. Tenemos el criterio 1, distribución de vacíos inestables para flujos con jerarquías. Y aquí estos están divididos en los casos A, B, C y D. Aquí, esto es el criterio 1, anti de CITER. De nuevo, algo rápido a notar de estos histogramas. Esta red que estamos evaluando aquí ha sido diseñada para encontrar vacíos estables, pero sin embargo también encuentra vacíos inestables. De hecho, de ahí se ve la cuestión de que las barras azules y las amarillas son comparables, ¿no? Y aquí tenemos, pues sí, anti de CITER con el Keller, el ligero. Aquí tenemos anti de CITER con el Axio Dilatón, el ligero, y anti de CITER con la Complex Structure, el ligero. Entonces, sumarizando, resumiendo los resultados, ¿no? De este estudio estadístico, encontramos que el régimen perturbativo va a estar asociado con una pequeña constante cosmológica, ¿ok? En esta exploración estadística. El punto 2, que es el más interesante, en los miles de soluciones exploradas se cumple la conjetura refinada de CITER. Sin embargo, hay del orden de 10 puntos que parecen violar esta conjetura. O sea, tienen una constante del orden 10 a la menos 1 y de hecho hay un punto que tiene una constante del orden 10 a la menos 2. Y esto es muy interesante porque esto estaría diciendo, no sabemos por qué, esto parece ser la frontera del pantano, ¿no? Estas teorías, según nos consta a nosotros, son totalmente consistentes con teoría de cuerdas. Sin embargo, de los miles de soluciones que tenemos, pues un conjunto de medidas cero, pero muy pocas de ellas violan la conjetura. También encontramos que hay una separación entre anti de CITER, entre la escala de anti de CITER, y eso se ve como que el mínimo, o sea, el estado más ligero satisface esta relación con la escala anti de CITER. Si recuerdan el gráfico pintado que tenemos antes, donde teníamos constante cosmológica en Y y teníamos mínimo de la matriz de masa en X, estos punticos que cuesta trabajo verlos,
pues se ve que estadísticamente satisfacen, ¿no? La conjetura. Esta es la distribución de extremos para el potencial escalar. Los puntos rojos y azules son flujos aleatorios y los puntos verdes y amarillos son flujos jerárquicos, que estos se van agrupando de hecho a constante cosmológica más pequeña. Y encontramos que hay una relación entre el régimen perturbativo y pequeña constante cosmológica. De nuevo, en rojo y azul tenemos a los flujos no jerárquicos y en amarillo y verde a los flujos jerárquicos. O sea, mientras más pequeño sea el acoplamiento de cuerdas, más pequeño el valor de la constante cosmológica. Y esto encontramos que es una correlación interesante. Con esto concluyo, discúlpenme por la larga extensión, pero pues lo que les quiero decir es que hemos visto que las conjeturas del pantano pueden asistirnos a la hora de identificar teorías físicas relevantes que vienen de teoría de cuerdas imponiendo restricciones. En nuestro caso, implementamos una búsqueda de vacíos o extremos de un potencial escalar empleando una red neural acoplada a un algoritmo genético y reportamos miles de configuraciones de flujos que dan un potencial escalar con extremos. O sea, nuestro modelo lo hemos probado probabilísticamente en vista, o sea, contra o sea, las conjeturas del pantano. En resumen, encontramos que hay una mayor probabilidad de encontrar, o sea, de tener pequeña constante cosmológica y una teoría perturbativa con flujos jerárquicos. La probabilidad de tener un vacío de anti de Sitter estable donde el módulo más ligero, su masa sea menor que la escala de anti de Sitter es mayor también, o sea, disculpen, sea menor que la escala de anti de Sitter, o sea, la probabilidad aumenta con flujos jerárquicos. Y en conclusión, tal vez la conclusión más relevante de este trabajo es que la exploración de vacíos mediante un algoritmo genético acoplado a redes neuronales, o lo que es lo mismo, este ejemplo de aprendizaje de máquina es exitoso y este método se puede aplicar. Por ejemplo, se pueden tener conjuntos de datos más amplios, tener un criterio de búsqueda más refinado, buscar otros modelos de teoría de cuerdas. En particular nos interesan dos problemas. Un problema es la jerarquía entre la escala cuatridimensional y cuatrodimensional, y hay un trabajo que hicimos con Oscar Loaiza y Ivonne Zavala en este tema, y esto se puede explorar también de forma estadística para compartificaciones de flujo a la teoría tipo 2B encalabillado con pocos módulos. De hecho, esto, pues sí, o sea, podemos hacerlo también en colaboración con algunos estudiantes que están haciendo el servicio social ahora y con otros de los estudiantes del grupo. La cuestión es que están haciendo su maestría, o sea, distintos trabajos que hacen ellos pueden contribuir a esto. Y la idea es que uno podría emplear de nuevo aprendizaje de máquina para explorar un montón de esos modelos, ¿no? Otra cosa que nos interesa es ver cómo las ecuaciones de Einstein de la teoría completa 10-dimensional o sea, influyen en si se puede tener de Sitter o no de Sitter. Esto pues es algo que también se puede explorar con los métodos del aprendizaje de máquina, ¿ok? O sea, en principio habría que construir la red neural y ver cuáles son los criterios de clasificación. Y con esto termino y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora. Gracias, Nana. Ok. Gracias a ustedes. A ver si hay preguntas. Muy bien, Ana, muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, aquí estoy. Yo no veo, pero si Jesús me va diciendo si hay alguna pregunta. Sí, José Luis. José Luis, ok. Hola. Ana, muchas gracias por la plática. Gracias, José Luis. Muy Dímelo. interesante. Lo que te quería preguntar es, en un punto que tienes ahí en la última diapositiva, dice, tomar en cuenta las constraints de las ecuaciones de Einstein 10-dimensional, o sea, ese tipo de información no fue contemplada en el análisis previo. ¿Y cuáles serían esas constraints, básicamente? Ok. Buenísimo, José Luis. A ver. Me voy a regresar hacia el final.
No, la respuesta, eso no fue considerado. El problema, ya sabes, ¿no? Estos modelos tienen como a veces muchos ingredientes, ¿no? O sea, sí hicimos una reducción dimensional, ¿no? Y encontramos, o sea, encontramos la teoría en 4 dimensiones. Pero la cuestión es, o sea, por eso pongo aquí Maldacena Núñez. Está este teorema de No-Go de Maldacena Núñez que se evade. O sea, que dice que no puedes tener soluciones de Sitter, pero se evade pues teniendo distintos objetos en teoría de cuerdas, ¿no? Pero cuando uno mira no solo la reducción dimensional, sino las ecuaciones de Einstein, de la teoría efectiva 10-dimensional, pues hay 2 familias de constraints. O sea, la de Maldacena Núñez, que viene de integrar las ecuaciones, o sea, parte de las ecuaciones de Einstein en las dimensiones internas, ¿ok? Y hay una parte que viene, que tiene que ver con las ecuaciones de Einstein 4-dimensional, que es esa, pero hay otras constraints que pueden venir de integrar las ecuaciones de Einstein, la parte 6-dimensional. Y esto lo estudiamos hace tiempo ahí con este Shinji, y lo han estudiado muchas más gente, ¿no? Por eso me faltaron aquí más puntos suspensivos. Entonces, la cuestión es que de esas ecuaciones, también se ve en el Giddens, Carsh y Pochinki, que de esas ecuaciones hay restricciones. Para tener un Ricci positivo, para tener una solución de esas ecuaciones que te dé el escalar de Ricci positivo en 4 dimensiones, esos son, sí, las ecuaciones de Einstein te dan un conjunto de restricciones. Y eso yo creo que en principio hay que analizarlo, pero la gente en general no lo analiza. ¿Ok? Y sí, eso es algo que falta por analizar. Puede ser que las teorías sean aparentemente consistentes cuando tú estás haciendo la reducción dimensional de la parte esta del potencial escalar que nos estamos ocupando, pero que sean inconsistentes con esta teoría 10-dimensional efectiva. Okay. Sí, Entonces, Nana, sí. dime. Sí, muchas gracias, digo, está. Ok. Pero eso es algo que nos interesó a nosotros bastante, pero bueno, ya pues lo hicimos así medio genérico, pero ya no lo hemos hecho para ningún ejemplo concreto. Entonces, en general la gente siempre hace eso, pero puede ser que las teorías igual sean inconsistentes las que estés trabajando. Okay. Muchas gracias, Nana. No, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, mientras alguien más se anima, yo tengo algunas preguntas. Ok, sí, dime, Jesús, mucho gusto. A mí no me queda muy claro esta red neuronal. ¿Ustedes utilizaron datos para alimentar esta red neuronal? O, es decir, ¿ustedes tomaron estos datos de algún lado o ustedes mismos generaron estos datos sintéticos? Okay. Porque tengo entendido que estas redes neuronales tienen la capacidad de autoaprendizaje. Entonces va iterando la cosa esta y va optimizando su nivel de precisión, digámoslo así, para clasificar o para tomar una decisión final. Pero precisamente también entiendo que esta es una desventaja porque, por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy famoso en la red donde le preguntan a una red neuronal, a ver, voy a preguntarle a la máquina si la imagen que le estoy dando es la de un gato. Y entonces alimentan todo el input con la imagen de un gato. Y al final hay una probabilidad de que la máquina diga que pues no es un gato, sino es un perro. Entonces, esto también lleva como a una... como a un tipo de... ¿Hay algún parámetro que me diga qué tan confiable pues, es el entrenamiento que, por ejemplo, en este caso que ustedes están utilizando? O bien, y también intentarían pues, utilizar alguna cosa que no fuera una red neuronal, por ejemplo, una máquina de soporte vectorial o árboles de decisiones, etc. Ok, Jesús, sí, ok, voy a empezar ahí, hay varios comentarios, sí. Pero sí, voy a empezar por el primero, ¿no? O sea, nosotros construimos los ejemplos, por eso es que es una red neural acoplada a un algoritmo genético. A ver, o sea, lo primero es, nosotros empezamos con
miles de configuraciones de flujos que ya se les exploró el algoritmo genético, o sea, ya se les pasó esa optimización y sabemos si, o sea, tenemos una lista donde cada lista dice lo siguiente: este conjunto de flujos da un mínimo de potencial positivo. Este conjunto de flujos da un mínimo de potencial estable, ¿ok? Y eso es lo primero. Y eso ya se hizo a mano, ¿no? O sea, se buscó, o sea, de hecho, usando este método numérico, que hay del orden de 40.000 flujos que tienen esa solución de extremo, ¿ok? Entonces, tenemos una lista de miles de flujos donde cada entrada es eso, ¿no? O sea, tenemos esta configuración de flujo da un vacío estable, esta configuración de flujo no lo da. Esta configuración de flujo da un de Sitter, esta configuración de flujos no lo da. ¿Ok? Ajá. Entonces, lo primero. Volviendo, entonces, un poco a un comentario que tenías más adelante, la red se entrena con ejemplos positivos y negativos. O sea, la red, son dos redes las que se entrenan, ¿no? Una, voy a regresar para aquí. Son dos redes las que se entrenan, una para un punto crítico estable y uno para un punto crítico de Sitter, ¿no? Y en ambos casos son miles de configuraciones donde ya sabemos si hay 1 o 0. Que eso es decir, hay un vacío estable, no lo hay, ¿ok? Y para el otro caso hay un vacío de Sitter o no lo hay, ¿ok? Y tú tienes razón, de hecho se puede hacer lo que se le dice esto overfitting, que es que tú entrenas la red nada más, pues si la red está entrenada muy pobre, ¿no? De cierta forma, nada más va a dar positivo en los casos ya conocidos, ¿no? Por lo mismo se usa esta cuestión de lo que se llama la validación y test posterior. Creo que en nuestro caso no hay tanta diferencia entre ambas cosas, pero básicamente en cada paso del entrenamiento, de esos miles de flujos que tenemos, o sea, identificamos, ¿no? Si este 10%, ¿no? Se reduce el costo. O sea si ese 10% que no se esté utilizando para entrenar está bien identificado. O sea, el output es correcto, ¿no? Y esto se va haciendo en cada paso, ¿no? Y al final, se le estudia, se le ve a la red, a este otro 10%, se le pasa a la red ya entrenada a ver si la red está dando resultados razonables. ¿Ok? Entonces, sí, yo creo que no tenemos overfitting, pero sí o sea, básicamente para identificar si hay vacío o no, el algoritmo genético es o sea, es el proceso de optimización. Y eso sí nos dice si es un extremo o no, de forma numérica, pero nos dice eso, ¿no? A ver, que creo que algo más se me quedaba a comentarte, espérame. Ya. Otras arquitecturas, tú me decías, otro tipo de cosas, ¿no? Sí, otras posibles opciones, por ejemplo, que no tengan que ser redes neurales, por ejemplo, una máquina de soporte vectorial, árboles de decisiones, esto de random forests, etc. No, la verdad no. O sea, puede ser, de hecho, que sean más eficientes, no lo sabemos. O sea, aquí solo, o sea, usamos el algoritmo genético para la cuestión de los extremos y en la parte de la red neuronal, de hecho, fue limitada, ¿no? O sea, nos quedamos con 3 capas nada más, pero sobre lo que sí hicimos variaciones, que lo dije por aquí antes, bueno, no sé ya dónde lo dije, en algún lado lo dije. Lo que sí hicimos variaciones, Jesús, fue en el número de, ahí está, en el número de neuronas, ¿no? O sea, sobre eso sí optimizamos. Dijimos, yo me voy a quedar, tengo esta mi red neural y el número de neuronas lo voy a variar hasta encontrar la red de todas esas redes que sea más eficiente. Pero sí, o sea, no, puede ser que haya otras arquitecturas, o sea, o otras cosas que no sean redes neuronales, como las que tú sugieres que sean más eficientes. Lo que nosotros sí encontramos que esto era mucho más eficiente pues que los métodos estándar de cálculo, ¿no? Que normalmente usábamos siempre. Sí. Pero de hecho, o sea, después, bueno, me pasas bien cuáles son esas otras que tú sugieres. Porque en general, pues hay muchos métodos. Bueno, no es que la sugiera, es que no es que yo la sugiera, es más bien si me interesa saber esa parte técnica, precisamente porque
también ando metido en algo así y quiero saber si de verdad puede haber alguna ventaja o desventaja en utilizar algo de eso en vez de una red. Ok, yo no lo sé concretamente, Jesús, pero fíjate que di una charla, bueno, no esta misma, pero porque era un congreso muy corto, di una charla corta y había un especialista ahí en Machine Learning. Bueno, yo he dado como varias de eso, ¿no? Pero yo creo que no está muy claro cuál método es más eficiente, ¿no? Él me dice, puede ser que regression, o sea, que regresiones, ajustes, sí, una regresión. Puede ser que sean más eficientes que una red neural. Entonces, yo le digo, exacto, si yo le digo, bueno, y me puedes decir, dice, no, si la verdad es que no lo sé. O sea, de hecho, la gente que hacen esta cuestión para ganarse la vida, o sea, este es el señor físico, pero que está en el Congreso, me dice, no, bueno, de hecho, nosotros no sabemos, ¿no? O sea, él trabaja en una empresa que hace optimización y me dice, puede ser que una regresión sea más eficiente que una red neural. Entonces, yo diría que hay que explorar la que te parezca apropiada. La para favorita, el tema. sí. Pero pues sí es súper poderoso, ¿no? Esto es algo que yo no me lo esperaba. Muy bien. Pero es súper Muchas gracias. Sí. Si no, no por nada. Si quieres después podemos hablar. Yo sí, igual lo que le conozco es como una primera approach a esto, pero he visto que es muy interesante. Ok, muchas gracias. No, no por nada. Jóvenes, esperamos preguntas. Aquí estamos, sí. Hola, doctora, soy Andrea. Yo tengo unas preguntas. Hola, Andrea. Sí, dime. ¿Hicieron tengo una pregunta. Hay dos a la vez, Andrea, y hay alguien más también. Hablo primero, ¿no? Que pregunte Andrea primero. Hola. Ok. Tú primero, Andrea, por favor. Okay. Sí. Lo que estuvieron haciendo esto de los flujos con las redes neuronales y shalala, ¿fue para encontrar los vacíos? Sí, exactamente. Y luego esto, ¿cómo se puede relacionar con las variedades? O sea, estos flujos nos pueden ayudar para encontrar ciertas variedades o no, o son cosas diferentes. Ok, mira, Andrea, es una pregunta súper interesante. El método que yo les expliqué a ustedes aquí hoy, esto es para estudiar vacíos de un potencial escalar, ¿ok? Fíjate esa sabanita azul dibujada ahí, ¿no? Lo que vamos a encontrar son vacíos de un potencial escalar. Y la red neural te sirve para identificar qué configuraciones de flujos te dan vacíos de un potencial escalar o no. Para los calabillados, tú me dices, o sea, por ejemplo, para los calabillados para lo que tú estás estudiando, o sea, tendríamos que quedarnos con una geometría fija y estudiar distintas configuraciones de flujo. O sea, también hay configuraciones de flujo y poder encontrar vacíos de ese potencial escalar. Pero eso es este método que usamos nosotros, ¿no? Hay gente haciendo cosas más sofisticadas. De hecho, Damián tiene un trabajo que lo vi que expuso un seminario sobre eso, de encontrar métricas de variedades calabillao usando Machine Learning, ¿no? Y hay gente que también usan estas técnicas de aprendizaje de máquinas para explorar distintas geometrías. O sea, eso también se puede hacer, es otro problema, ¿ok? Pero en el caso nuestro, como se podría aplicar directamente esto que hicimos, es decir, para una geometría fija, yo veo cuáles son todas las distintas configuraciones de campo. ¿Dónde me voy a ir? Aquí. Veo cuáles son todas las posibles distintas configuraciones de campo en las dimensiones extras. Identifico si voy a tener de Sitter o no, o qué es lo que voy a tener. ¿Ok? Ok. Pero es más poderoso que lo que yo presenté. Sí, gracias. Pues nada, gracias a ti. Ahora sí veo. Sí, se te escucha. Okay, dime. Muy bien. Usted había mencionado que se hacía una reducción dimensional. ¿Por qué se hace esta reducción dimensional? ¿O cómo se tiene esta reducción?
Ok, muy bien. ¿Tu nombre es? Arturo. No, soy Misael. Misael, ok, discúlpame, es que no veo los nombres en la lista. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Y no es que nosotros querramos tener más dimensiones, es que la consistencia de la teoría le indica, ¿no? A ver, mira, nos regresamos hasta aquí. De hecho, hasta aquí. O sea, la teoría en 10 dimensiones es única. La cuestión de que la teoría de cuerdas tenga 10 dimensiones es precisamente para preservar una cosa que se llama invarianza de Weyl, o sea, que es que una simetría siga siendo simetría a nivel cuántico. O sea, que la teoría es consistente en 10 dimensiones. Entonces, eso quiere decir que tenemos un espacio-tiempo de 10 dimensiones y que si queremos hacer contacto con la realidad física, vamos a tener a las dimensiones macroscópicas y vamos a tener dimensiones espaciales internas extras, que son estas rojas que están aquí. ¿Ok? Entonces, por eso es que hablo de reducción dimensional. Eso es el caso de la teoría de cuerdas. Aparte de eso, o sea, los físicos teóricos consideran teorías más allá del modelo estándar con dimensiones extras, ¿ok? O sea, uno puede considerar aparte teorías con dimensiones extras. De hecho, supergravedades y otras teorías más así, ¿ok? Pero en nuestro caso, pues tenemos la necesidad de tener estas 10 dimensiones, por lo cual, si vamos a tener 3 dimensiones macroscópicas y el tiempo, entonces estas dimensiones internas tienen que ser pequeñas. Y eso es a lo que me refiero con compartificación o reducción dimensional. ¿Ok? O sea, por eso necesito la reducción dimensional para encontrar una física en el espacio-tiempo en el que vivimos. ¿Misael? Ok, sí. Entonces es para acoplar a esta, para que se acople. No, es más bien, a ver, la teoría de cuerdas que tiene, pues, tiene al gravitón y tiene un montón de características interesantes. En principio puede tener a todas las interacciones. Es consistente en 10 dimensiones, ¿no? Es precisamente, es para que, bueno, no sé si con acople tú quieres decir, es para que se corresponda, ¿ok? Con la física en el espacio-tiempo. Por eso necesito hacer una compartificación o reducción dimensional. Ok. Con acople querías decir para que se corresponda con el espacio-tiempo. O... Muy bien, sí me quedó un poquito más claro. Ok, entonces, fíjate, es esta misma figurita que tengo aquí al principio, que esa está en internet en todas partes, ¿no? Y estas van a ser las dimensiones extras, ¿no? Entonces, básicamente voy a tener una teoría en 10 dimensiones y voy a hacer una reducción dimensional que se llama, que es decir, que las dimensiones extras las considero en estas dimensiones pequeñas. Te voy a hacer tal vez otro comentario más, Misael, y es que la escala, ¿no?, de esa dimensión debe ser pequeña. No sé dónde lo dije. Aquí lo puse. Estas dimensiones deben ser compactas y tener un radio típico de la escala de cuerdas. Y esa escala de cuerdas debería ser del orden de la escala de Planck. O sea, esas son distancias muy pequeñitas. Si son de la escala de cuerdas, aunque hay físicos que han discutido que pudieran ser más grandes, deben ser de 10 a la menos 33 centímetros. Pero de hecho, si ustedes revisan el Particle Data Group, no sé si han visto que esto es, pues sí, un libro que sale todos los años, creo que es anual, o sea, donde salen datos de las partículas, pues hay también acotaciones para cuán grandes pueden ser las dimensiones extras, ¿ok? Hay cotas para cuán grandes pueden ser las dimensiones extras. Y si son del orden de la escala de cuerdas, son 10 a la menos 33 centímetros. Jóvenes, como dice el profesor, ¿alguien más? Hola, doctora, una pregunta. Hola, sí. ¿José? Sí. Ok, hola. Le voy a molestar con otra pregunta. Ok. Dime, José.
Bueno, suponiendo que pudiéramos integrar o pudiéramos estudiar las conjeturas restantes mediante inteligencia artificial, ¿cuál sería el siguiente paso para reducir este posible landscape? Ok, bueno, es una pregunta muy difícil. A ver, o sea, la gente están explorándolos, o sea, los físicos teóricos que hacen teoría de cuerdas, que trabajan en esto, están explorando en distintas direcciones, ¿no? Una cosa es explorar modelos, que es lo que hicimos nosotros aquí. Otra cosa también es, pues, ver fundamentos un poco más profundos de la teoría, ¿no? O sea, por ejemplo, estas conjeturas parecen ser todas distintas, pero no lo son. También se está explorando que hay varias de estas que se relacionan una con la otra, ¿no? De hecho, cuando les hablé de la conjetura de gravedad débil, les dije que esto estaba relacionado con el hecho de que no hay simetrías globales en gravedad cuántica, ¿no? Entonces, un camino posible es, sí, o sea, seguir estudiando la teoría de cuerdas y ver relaciones posibles entre estas distintas conjeturas, ¿no? Por supuesto, explorar con Machine Learning sería explorar estadísticamente la mayor cantidad posible de modelos. Pero no está claro, José, que eso vaya a dar como, digamos, como un breakthrough, o sea, que eso vaya realmente a resolver el problema del paisaje. La esperanza es que en esa búsqueda sí se logre resolver el problema del paisaje o se entienda de cierta manera mejor qué es lo que debe ser una teoría de gravedad cuántica, ¿no? En mi caso particular, yo en lo que estoy interesada es en estudiar geometrías, o sea, geometrías generales de la compactificación y de hecho también dualidades entre esas geometrías, que eso puede contribuir a reducir el landscape. Pero otra gente, o sea, lo que tal vez hace es tratar de ver distintas correspondencias que relacionan esas conjeturas. Otra gente lo que va a tratar de hacer es estudiar de forma estadística más todo ese paisaje. Pero un poco la esperanza es que en ese camino pues se encuentren principios más generales de lo que debe ser la gravedad cuántica. Puede ser que sea la teoría de cuerdas o puede ser que sea una idea superior a la teoría de cuerdas, ¿no? Entonces mi respuesta a tu pregunta es un poco abierta. No lo tenemos muy claro. Lo que se está haciendo es el esfuerzo mayor posible en todas las direcciones, ¿no? Y una manera es explorar estadísticamente, otra manera es tratar de reducir lo más que se pueda con todas las identificaciones, geometrías que son físicamente equivalentes, que esa es una que me interesa a mí, y otra manera es seguir conjeturando y seguir buscando principios que tú puedas identificar en todas estas teorías consistentes, ¿no? Que esto es lo que han hecho BAFA y sus colaboradores, ¿no? Pues sí, o sea, así más o menos está el panorama. Pero quiero comentar también para ti y para los estudiantes más jóvenes que aunque la teoría de cuerdas, de acuerdo a mi criterio y bueno, al criterio de mucha gente que han trabajado esto por mucho tiempo, es que es una teoría que, o sea, es exitosa en el sentido de que puede tener a la naturaleza contenida y que puede servir para varios modelos de física de partículas y cosmología, para inflación, para materia oscura, energía oscura, o sea, puede proveer de muchos modelos. El criterio es que es una teoría exitosa en ese sentido que puede seguirse explorando, pero este problema del paisaje es un problema serio, ¿no? Porque en principio tú puedes tener a nuestro mundo, a nuestro universo, pero puedes tener otro montón de realidades físicas que no tienen nada que ver con el universo, ¿no? Entonces el problema mayor que tiene la teoría, pero la seguimos explorando porque de acuerdo a nuestro criterio es la teoría de gravedad cuántica más exitosa hasta el momento. Claro que hay otras ideas que se discuten y de hecho tenemos mente abierta para eso, ¿no? Una idea que se discute, que se ha discutido también aquí en el seminario, con el profesor, con José Luis, o sea, lo hemos discutido mucho, es o sea, que la gravedad, en definitiva, pueda ser
una fuerza entrópica, o sea, puede hacer una interacción emergente. O sea, esa es otra de las ideas que se trabajan, ¿no? Otra idea que se trabaja, que a mí también me interesa y la he estado mirando un poco así de reojo, es que la gravedad al final se puede escribir como la teoría de Yang-Mills al cuadrado, ¿no? O sea, que de alguna forma, y esto viene por la intuición de que dispersión de gravitones se pueden poner como cuadrado de dispersión de bosones de norma. Entonces, eso es otra posibilidad de gravedad cuántica. Por supuesto, están la gente de Loop Quantum Gravity, que por ahí también tienen un camino de exploración. Entonces, en resumen, mi respuesta, que ya fue súper extensa, es que hay que seguirlo explorando, ¿no? Y que no sabemos de un camino determinado, ¿no? Pero la idea es encontrar principios generales. Ya no me ven, Muchas gracias. Puro aquí en mi casa. No, gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguien más? O ya, en lo que voy a encender la luz, ¿eh? Aquí estoy. Pero ahorita digo extraño. Bueno, no sé si es extraño, para mí me extraño. ¿Qué cosa, Andrea? Dijo que estaba estudiando las geometrías del landscape. Ajá. Entonces, esas geometrías, todas las geometrías del landscape tienen que ser Calabi-Yau o pueden ser otro tipo de geometrías. Ok, eso es muy buena pregunta también, Andrea, que recién me preguntaron en otra charla. Y a ver, que sean Calabi-Yau es para mantener una supersimetría. Sí. Pero de hecho, la supersimetría, como ya sabemos, no se ha encontrado todavía. Entonces, pudieran no ser Calabi-Yau. De hecho, hay gente que lo está explorando, ¿no? O sea, puede ser, de hecho, el landscape, este landscape medido con estos 10 a la 500 y todo esto, es para Calabi-Yau. Pero si nosotros consideramos que esas dimensiones extra pueden romper toda la supersimetría, se amplía un poco, ¿ok? Y de hecho hay gente que están estudiando ahora, precisamente por la ausencia de supersimetría, están estudiando dimensiones extra que te rompan toda la supersimetría. Entonces podría ser un poco más amplio, podría ser más feo todavía. Dime. Ok, no, y entonces dentro del pantano sí tendrían que ser Calabi-Yau, porque no sé, se me ocurre que tal vez haciendo esa distinción entre las diferentes geometrías que debería de haber entre el landscape y el pantano, entonces podríamos ya generar como que una frontera de dónde empieza el landscape y dónde empieza el pantano, ¿no? Supongo, no sé. A ver, repíteme eso. O sea, tú dices, si son geometrías que no son Calabi-Yau, ¿qué cosa? Si son geometrías diferentes entre el pantano y el landscape. Entonces podríamos generar, no sé, que ciertas ya te entendí. O sea, si tú dices que si uno logra, eso estaría bonito, ¿eh? O sea, pero hay que ver. O sea, no lo sé. Tú dices, si uno podría lograr establecer, decir que cierto conjunto de geometrías ya van a ser parte del swampland. Eso permitiría reducir el landscape. Ok. Si tú lo que está diciendo Andrea, bueno, no lo entendí. O sea, suena bien, pero no sé. Tal vez se puede hacer. O sea, si uno logra decir que ciertos conjuntos de geometría son totalmente incompatibles, por ejemplo, con las ecuaciones de movimiento bidimensionales, en fin, con un montón de restricciones, uno podría reducir cuál es realmente el conjunto de teorías consistentes. Sí es cierto, Andrea. Eso se podría hacer. No sé si la gente lo ha hecho de forma masiva, ¿no? O sea, ejemplo, probablemente sí, pero de forma masiva no lo sé, ¿ok? Sí, eso estaría bueno, eso suena una buena idea. O sea, si yo logro identificar un conjunto de dimensiones extra que son todas incompatibles con las ecuaciones de movimiento, con todas las constraints que tengo, pues eso me ayudaría a reducir el lance. Interesante eso, gracias. No, a usted, gracias. No, gracias. Interesante eso. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ya tenemos las 7.
No sé si en el chat hay preguntas. Déjame ver. No, no hay preguntas. Ya. No, eso fue una pregunta que ya se hizo. Sí, Okay. ya se hizo. Ok. Bueno, pues parece que ya también es muy tarde, ya hubo un buen número de preguntas, probablemente debíamos cerrar y dar las gracias a Nana. Ok. Bien, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por atender. Bueno, gracias a ustedes también, jóvenes. Hasta dentro de 2 semanas. ¿Verdad que sí? Vacaciones. Sí, está bien. Que descansen. Sí, está bien. Igualmente, descansen. Muchas gracias. Felices vacaciones. Nos vemos. Hasta luego. Nana. Hasta luego, hasta Muchas luego. gracias.